Poderoso Dios Santo, Señor, suplicamos en esta hora que nos asistas, que guíes nuestras vidas, en especial la vida de tu siervo, mi hermano Noé, Señor, que es el mensajero en esta noche de tu palabra, que sea su Espíritu Santo y solo tú, Señor, de que guíe los corazones y nuestras vidas para que con atención podamos escuchar tu voz, lo que tú tienes que decir a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a estar atentos en mente, sentimiento, voluntad, para que todo sea agradable a ti, Señor. Guía a tu siervo para que predique, Señor, con precisión tu palabra. Que guíe, Señor, nuestros corazones en cada vida que estamos aquí representadas para, como escuchamos, Señor, al principio, nada nos distraiga, Señor. Estamos atentos a tu voz, podamos escuchar lo que tú tienes que decir a nuestro corazón. Y sobre todo, poderoso Dios, que hay una respuesta en nuestra vida, que lo que escuchemos no vuelva vacío, sino haga aquello para que tú lo enviaste, Señor, tu palabra preciosa. Aplicamos tu bendición. A ti, Señor, encomendamos este servicio, tu palabra, Señor, nuestras vidas, para tu honra y tu gloria, Señor. Agrádate de este propósito, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, hermano Fer. Hermanos, cuando presentamos el mensaje, especialmente este día viernes que decimos de crucifixión, o el mensaje desde la cruz, hemos de primeramente recordar el título que conlleva esta semana, la semana de pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de pasión, regularmente esta palabra puede tener por lo menos 4 acepciones, pero la acepción surgida de la etimología en latín significa sufrimiento. Y entonces esta semana sería el sufrimiento y muerte de Cristo, pero hemos adoptado la palabra en latín de pasión para decir la pasión y muerte del Señor Jesucristo. La pregunta que nos debemos de hacer, que al principio formulamos, hermanos, hermanas, es ¿por qué sufrió tanto Cristo? Como dice este hermano John Piper. Y también responder a la pregunta, ¿quién crucificó a Jesús? Vamos a tratar, de hecho, la segunda pregunta inmediatamente podemos contestar que quien crucificó a Jesucristo fue Dios el Padre. Hermano, pero hubo otros elementos humanos, ellos fueron instrumentos. Vamos a ver realmente el propósito, el sentido de que esto conlleva. Precisamente el hermano John Piper dice que por lo menos hay 50 razones. No vamos a ver las 7 palabras, tampoco vamos a ver esas 50 razones en este momento, porque de cada una de ellas, hermanos, hay por lo menos 3 citas bíblicas. Solamente vamos a ver 3. Decíamos, el tema central de la muerte de Jesús no es la causa. Hablando como causa, vamos a ver, ya sea por un motivo o razón humana. No ese es el punto de nuestro interés. La muerte central, el tema central de la muerte de Jesús es más bien el propósito, el significado que Dios le da. Y cuando decimos el sentido o significado que Dios le da, no es solamente para ese tiempo, es desde ahí, aunque se remonta a la antigüedad y a la eternidad. Y ahí la importancia. Dice en Isaías 53, 10 al 11, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, a Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya para esta hora, hermanos, las 6:37, ya declinando el día, si estuviéramos en aquel tiempo, la crucifixión ya se ha llevado. Ya se han dado esas llamadas 7 palabras desde la cruz. Pero, hermanos, no podemos llegar a imaginarnos el tremendo sufrimiento, tanto físico, psicológico, emocional, espiritual, que conlleva todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando mi hermano Fer este domingo nos presentaba el sermón de Conociendo al Rey de Paz, y
hizo una referencia a un amigo que podría representar a Jesucristo, o sea, él como Jesucristo en esta representación, pero no se llega a entender, aunque podríamos hacer esta analogía, esta representación o tomar un lugar, no podemos llegar a entender, incluso creo que también nosotros a veces no llegamos a entender ese completo significado del sufrimiento, de la pasión de Jesucristo. Por eso el Señor hizo con todo ello, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hermano, hermana, debemos entender, sin lugar a dudas, que aquel sufrimiento que experimentó Cristo fue el sufrimiento que yo, que usted, que cada uno de nosotros tenía que experimentar. Porque esa era la condición de aquella persona, como todos, aquellos que habían ofendido, que no habían obedecido a Dios. En Romanos 8:23 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De tal manera, dice el Señor, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, cuando yo diga para que todo aquel que en él cree, quien ha creído, levante su mano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si usted no lo ha recibido, hermano, hermana, o amigo, joven, niño, esa es una buena oportunidad para recibirlo. El que no escatimó, fíjense, Dios dio a su propio Hijo unigénito. Lo entregó por todos nosotros. Y siendo esto, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Él nos ha amado con amor eterno, como dice uno de los profetas. Y aquí vienen, respondiendo a la pregunta que sería nuestro tema, ¿por qué sufrió y murió Cristo? Solamente tres apartados. Uno, para reconciliarnos con Dios. Por eso murió Cristo. En Romanos 5:10 nos dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, hermana, si hacemos caso a este pasaje de Romanos 5:10, cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Sin excepción. Podemos recordar la cita de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos sin excepción, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Hay alguien que dice, hermano, pero yo no tenía una guerra a muerte con Dios. Yo nunca incluso no lo he ofendido. Es más, ni pienso en él, por eso yo pienso que ni siquiera lo he ofendido. Pero no se trata de una guerra a muerte, hermanos. Porque hemos sido enemigos. Y en general, hermanos, hermanas, el hombre pecador desafía a Dios. El hombre pecador desafía a Dios. Y aquí podemos decir, ¿habrá algún hombre que no peque? No, dice la Biblia que todos hemos pecados. No hay ningún justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces, todos como hombres, como seres humanos, hemos desafiado a Dios. Y hay dos caminos o dos sentidos en esto. Fíjense, de parte de nosotros como hombres, tendemos a desafiar a Dios. Ahorita vamos a ver en qué sentido también. Pero respecto de Dios, la actitud de Dios, a nosotros nos correspondía la ira de Dios. La ira de Dios. Pero en lugar de eso, nos ha dado su misericordia. El hombre pecador debe pasar de desafío a fe. Antes de oponerse a Dios, cuando ya cree en Él, debe hacer esa transición para ser su hijo y pasar a fe. Hermano, hermana, y espero que también usted lo pueda decir así, yo necesito la ayuda de Dios para cambiar. Amén. Usted, hermano, necesita la ayuda de Dios para cambiar. Joven, usted necesita la ayuda de Dios para cambiar. Pero también hemos de entender esto. Pero Dios no necesita nuestra ayuda, porque a Dios no lo podemos hacer cambiar. Él es inmutable, Él es perfecto. ¿Sabe en qué momento hemos sido o hemos desafiado a Dios? Aunque a veces le decíamos no es una situación de guerra, a veces lo desafiamos sutilmente. Hasta parece
que es pasivamente. Lo desafiamos insubordinándonos. Así. La insubordinación es el rechazo intencionado o inexcusable de desobedecer una orden razonable. Él, por ejemplo, nos dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón y vivirás. Pero, ¿qué dice si hablamos de los jóvenes, de los niños en los jóvenes? Señor, voy a tener tiempo en su momento de entregar mi vida a ti. Ahorita o ahora que soy joven, que gozo de salud y todo esto, aunque no tanto, la pandemia nos ha dicho que a todos, sin excepción, hasta niños y jóvenes pueden caer. Pero diré el joven, cuando esté un poquito más grande, cuando esté un poquito más maduro, ahora sí voy a aceptar a Cristo. Voy a rendirme a sus pies. Y es una acción de repente no pensar en Dios pasivamente. Hermanos, por ahí se dice también que lo contrario al amor, ¿qué será? ¿El odio? No, no es el odio. Lo contrario al amor es la indiferencia. Y hay muchas personas que no odian a Dios, pero les son indiferentes. Son indiferentes a Dios. Y les decía, ahí puede estar desde la juventud, una persona madura también. Señor, todavía no es tiempo. Todavía no quiero entregarte mi vida porque sé que voy a adquirir compromisos. Desafiamos a Dios, como dice en Romanos 8, 7, 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay 3 caminos, 5, 10, no, solamente Dios. 2. O estamos con Dios o estamos contra Él. O vivimos en Él en el Espíritu o vivimos en la carne. Como dice aquí, los designios de la carne o nuestras pasiones. Nuestras pasiones. Mientras estábamos en esa condición, Dios puso a Cristo por delante para llevar nuestros pecados nacidos de la ira y hacer posible que Dios nos tratara con misericordia. Bendito sea su nombre. Hermanos, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, estamos ciertos, y la palabra de Dios lo dice así, que la ira de Dios se había de verter, ya sea en este tiempo, pero sobre todo en el que viene, cuando estemos delante de su presencia, cuando sean abiertos los libros de la vida, los libros de los justos y también para condenación, ahí la ira de Dios será más que evidente. Pero mientras estábamos en esa condición, Dios puso a Jesucristo por delante. Nosotros éramos los pecadores, hermanos. Jesucristo, que no había cometido pecado, por nosotros, dice la palabra de Dios, se hizo pecado. Como en el Antiguo Testamento, tipificando a ese macho cabrío, ¿verdad? Uno de los dos, que se le imponía las manos el sacerdote del sumo sacerdote, orando para que ahí recayeran los pecados del pueblo, se le llevaba al desierto para que muriera, para que fuera devorado. Y dice la palabra de Dios de Jesucristo, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. En 2 de Corintios 5, 19, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándolo más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Hermanos, si nosotros hemos sido reconciliados con Dios y por Dios, ahora nosotros también podemos reconciliar a otras personas, pero la reconciliación no viene de nosotros, porque quien ha pagado esa reconciliación ha sido Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hay una hermosa ilustración en la palabra de Dios haciendo referencia a la reconciliación, y fíjense, en San Mateo 5, 23, 24, nos dice así, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. En alguna congregación que en su momento estuvimos, antes de tomar la cena del Señor, sobre todo los días jueves, la cena era por la tarde, incluso se hacía lavatorio de pies. Y previo a eso,
había el jueves por la mañana un ayuno, una pequeña vigilia, un ayuno. Y después del ayuno, normalmente el dirigente, el pastor, pedía: ahora, hermanos, si alguien tiene algo contra su hermano, pues vaya y pídela perdón, ¿no? Y empezar ahí: hermano, hermana, discúlpeme, dije esto de usted, y el hermano ni se había enterado, ¿no? Perdóneme, pero es que, porque quería participar de la cena. Aquí en la palabra de Dios, en San Mateo 5, 23, 24, dice: reconcíliate primero con tu hermano, pero dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano, nada más faltaba eso, que lo estoy ofendiendo, no, no, no. Supe por ahí, escuché que mi hermano tiene algo contra mí, yo no tengo nada contra él. ¿Y qué dice la Biblia? Le pide a aquel que, en comillas, no ha hecho nada, que vaya y haga las paces, que se reconcilie. Aunque yo no lo ofendí, pero yo tengo que ir. Y eso hablaría de madurez espiritual, hermanos. Ay, hermanos, es muy difícil. Yo tengo 9 hermanos, bueno, 8 hermanos, hablando fraternalmente, como decimos en la carne, de sangre. Y si alguna vez nos hemos disgustado, creo que sí, pero no ha sido al grado, yo creo, de la muerte. Sin embargo, hermanos, de mis hermanos que ahorita me escuchan, y también aparte ya lo estoy grabando, dice la Biblia que si... ¿Nos escuchan? Perdón. Dice la Biblia que si mi hermano tuviera algo contra mí, yo tengo que buscarlo. Tengo que ir con él para reconciliarme. Y fíjense qué tan importante es esto. Quiere decir que nosotros, les decía, se habla de la madurez también. Cuando dice reconcíliate primero con tu hermano, quiere decir haz lo que debes para que el juicio de tu hermano contra ti sea cancelado. Esto es en la vida. En el caso del Evangelio, Dios ha dado los pasos para poder reconciliarnos con él. Hermanos, nosotros somos los que ofendimos a Dios, pero quien ha dado los primeros pasos para acercarse a nosotros no hemos sido nosotros, sino ha sido Dios que se ha acercado a nosotros. Él nos ve, Él nos mira. Porque, hermanos, nosotros no teníamos oportunidad. Así como el siervo de Dios Abraham, se recordarán, cuando va a interceder por Sodoma, por Gomorra, en fin, empieza a hacer esa intercesión. Pero Dios sabía que no había más. Sin embargo, Dios interviene, librando a Lot, ¿verdad? Pero Dios le dice: encubriré yo a Abraham esto que voy a hacer. Quiere compartir con su amigo. En el caso del Evangelio, Dios ha dado los pasos para poder reconciliarnos con él. Por eso Cristo murió, Cristo sufrió, y como hemos de ver también un poco más en 2 días, Cristo también resucitó glorioso. Punto número 2. ¿Por qué Cristo murió? Perdón, ¿por qué Cristo sufrió y por qué Cristo murió? Para llevarnos a Dios. Dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en Efesios 2:13-14 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, gloriosamente dice esto, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea su nombre. Cristo sufrió y Cristo murió para llevarnos a Dios, hermanos. Podemos decir, Él nos ha vuelto a comprar. Somos redimidos, que es lo que significa la palabra redimir. Ya éramos de Él. Por creación, ya éramos de Él. Todos son, como decimos, somos criaturas. Ya no puedo decir hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios. Dice en San Juan capítulo 1, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. Hemos sido nuevamente parte de su familia, adoptados hijos suyos. Dice en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y hermanos, aquí podemos decir que el Evangelio es Dios, y Dios es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Y
Bien lo dice también nuestro hermano Piper, John Piper, el cristianismo primero es noticia y después es teología, en el sentido de que primero recibimos las buenas nuevas de salvación. Se dice, por ejemplo, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba casi por finalizar la Segunda Guerra Mundial y cuando había prisioneros de guerra del lado alemán, estando en esos campos de concentración, escuchando en una radio que tenían escondida, escucharon que los aliados habían desembarcado y el rescate de ellos era cuestión de tiempo. Los guardias los observaron y los vieron y se preguntaban que por qué estaban tan regocijados, tan felices, pues porque habían recibido esa buena noticia. Hermanos, así nosotros, cuando hemos recibido el evangelio, la buena noticia es que Jesucristo nos ama. Quiere ser el que presente su vida. Nosotros la tenemos que recibir, se presente en sacrificio por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación, pero hay que aclarar algo, hermanos, la salvación no es buena noticia, no es evangelio, si solo salva del infierno. Hermanos, no somos cristianos o no somos salvos porque pensamos que ya vamos a ser salvados del infierno. No, esa es, vamos a decir, la añadidura. Por eso, la salvación no es buena noticia si solo salva del infierno, pero no lleva a Dios. El perdón no es buena noticia si solo nos alivia de la culpa y no abre el camino hacia Dios. La justificación no es buena noticia si solo nos hace legalmente aceptables a Dios, pero no trae amistad con Dios. ¿Puede ser eso? Sí, hay iglesias que incluso dicen, bueno, yo soy cristiano, pero no creo en ese Dios de la Biblia. Se ha escuchado, ¿no? Hasta de pastores o pastoras, ¿verdad? Bueno, la redención no es buena noticia si solo nos libera de la servidumbre, pero no nos lleva a Dios para servirle. La adopción no es buena noticia si solo nos coloca en la familia del Padre, pero no en sus brazos. Con esto que les he dicho, hermanos, no estoy negando ni la salvación, ni el perdón, ni la justificación, ni la redención o la adopción, no. Estoy diciendo que a veces hay algunos términos que los tomamos a medias, que no los hacemos completos. Entonces, siendo a medias, hermanos, a Jesucristo se le recibe pleno, completo, al 100%. Si no, no hay nada. No puedo decir, hoy jueves santo, perdón, hoy viernes santo, ya está. Bueno, desde toda la semana mayor. Por cierto, no le decimos Semana Santa, sino Semana Mayor. Esta semana sí recibo a Cristo. Ya el domingo, bueno, mañana que es sábado de gloria, permíteme, Señor, mojarme un poco en las aguas del mar de las naciones. No, no vaya por ahí, hermano o hermana. No desperdicie tampoco el agua, ¿verdad? Punto número 3. ¿Por qué Cristo sufrió y por qué Cristo murió? Para que podamos pertenecer a Él. Para que podamos pertenecer a Él. Qué hermoso canto, hermanos. Yo, 217, los himnarios de Victoria. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz. Hermano, ¿ha escuchado la voz de Dios? Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Ay, pero la segunda parte. Aún más cerca, cerca de tu cruz. No, Señor, no tan cerca. Yo como los discípulos me echo a correr. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Pero no me permitas pasar por pruebas. Eso sí, Señor, no te lo voy a permitir. ¿Por qué Cristo sufrió y murió? Para que podamos ser de Él. Romanos 7:14. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Bendito sea su nombre. A fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios. Hermanos, la salvación es gratuita, como también dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, una vez siendo justificados, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No podemos comprar la salvación. El pago lo ha hecho Jesucristo con su sangre preciosa.
Pero una vez que somos salvos, como lo dice Santiago, ahora debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque somos salvos, hacemos obras, pero no hacemos obras para ser salvos, es la diferencia en la iglesia popular. Primera de Corintios 6, 19, 20 nos dice, ¿o ignoráis que vosotros, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál lo puede hacer, hermano? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es usted, hermano, hermana? De Dios. Y en Hechos de los Apóstoles 20, 28 nos dice a los ministros que apacentemos la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros somos administradores, hermanos, los pastores, los siervos de Dios, somos administradores, no somos dueños. El dueño es Jesucristo porque Él pagó el precio. Alguna ocasión le decía a mi hermano Jorge David García, viendo que él, ustedes saben que mi hermano David siempre se ha esforzado mucho. No solamente lo digo en el ministerio aquí como en la iglesia, sino yo lo vi desde que era maestro, no solamente maestro en seminarios regionales, sino en el instituto, ¿verdad? Y estando de algún tiempo ya en la congregación, ustedes saben que tuvimos después de casi 2 años, una crisis pues tremenda, porque pues mi hermano David prácticamente estuvo al borde de la muerte, si no es que a las puertas ya de la muerte. Y hermano Fer, usted se recordará, bueno, usted siempre ha sido un hombre en cuanto al trabajo, de mucho trabajo, mucho, mucho. Estábamos ahí los tres, pero cuando mi hermana Noemí, la mamá de mi hermano David, nos dio la noticia, me habla por teléfono y me dice, hermano, prepárese. Y pues era enero, eran los primeros días, ¿verdad? Creo que el 5 de enero. No era para dar un testimonio, no era, o sea, hermano, no sabía cómo decirme. Yo cuando lo escuché, y dije, híjoles, algo corrió, alguien murió. Y me dice, hermano, prepárese. Mi hijo, el hermano David, está muy enfermo. No sabemos qué tiene, se desmayó, se lo llevaron de emergencia. En ese momento no sabemos qué tenía. Dice mi hermana, bueno, su esposa, mi hermana Anita, fue una hemorragia cerebral subaranoidea, algo tremendo. Y por los pronósticos era difícil que mi hermano David saliera. Pero cuando yo escuché la noticia, hermano Fer, yo sentí que me caía un balde de agua fría, así. Porque no tenemos, creo, ni 3 años de estar en la congregación La Divina Palabra. Hoy ya son casi 27. Bueno, van a ser en septiembre. Pero, hermano, no sé usted, hermano Fer, cuando, porque yo en algún momento digo, ahorita extraño al hermano David, no verlo aquí, pero creo que ya han cambiado unas ciertas circunstancias, creo que ya hay una cierta madurez. Yo esperaría de mí, hablo de mí, pero imagínense en ese tiempo, yo sentí una gran peso, responsabilidad. Porque, hermanos, también como administradores en la iglesia, también nosotros tenemos que dar cuenta de hablar la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Y claro que no somos perfectos. No queremos serlo, somos perfectibles en Cristo. Solamente conozco un hermano perfecto, es el hermano perfecto Miranda de Arca de Noé. Bueno, espero que no. Cuando pasó eso, hermanos, hermano Fer, Dios nos metió un curso intensivo yo lo digo, de pastoral. Ay, nos apoyó mucho el hermano David Ochoa, siervo de Dios, y otros hermanos. Bendito sea Dios. Y esa fue la primera crisis para mí, pero ¿qué del otro lado de la congregación, hermanos, hermanas? Mi hermano David estuvo fácilmente 1 año, como decimos, fueron 9 meses de recuperación que, aparte de empezar a hablar, a coordinar movimientos motrices, que fueron 9 meses, ejercicios, en fin, más de 1 año. Bajó tremendamente su masa muscular. Pero ¿qué del otro lado de la iglesia? Estábamos preparados
para lo que ya hemos recibido de la palabra, por lo menos 2 años y medio. Pues la evidencia nos dice que no. Después de un tiempo que ya se regresó y que tratamos de hacer los cultos, una de las primeras cosas que yo recuerdo que afectó enormemente no solamente diríamos la vida espiritual de la iglesia o lo que reflejaba los números, no solamente era la asistencia a la congregación, sino fue la cuestión de primicias y comunión. Bajó a tal grado que, bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo estaba estudiando en una escuela privada. Por cierto, al principio me invitó el hermano David y él pagaba mi colegiatura. Eso le estoy muy agradecido. Pero siendo esto, se vino la peor crisis, ni siquiera la pandemia, hermanos, ni siquiera la pandemia. Y a tal grado que algunos, ni siquiera hermanos, sino hermanas, dijeron, hermano, traemos aquí lo del diezmo, si quieres lo damos, ¿no? Ahí está estaba en la alfolía y lo deben de depositar. Que no alcanzaba. Mi hermano Fer era administrador, ¿verdad? En ese tiempo, se recordará. El problema no es la economía, el dinero, pero fue el primer reflejo de la condición que nosotros teníamos. Hace tiempo decía mi hermano David que si queremos ver cómo está una iglesia, que veamos cómo están los baños del local del templo. A lo mejor por eso no hemos tenido ni siquiera templo, ¿verdad? Pero, hermanos, hoy que en estos cultos puedo verlos así a través de este mosaico de imágenes, y que luego a veces veo que algunos de ustedes no están, pienso que volvemos a esos tiempos. Pero yo supondría que estaríamos más maduros, más afianzados de Cristo. Recordando esto, hermanos, lo más importante en este punto no es quién seamos nosotros o qué concepto tengamos nosotros, porque a veces yo soy buenísimo, yo soy excelente, yo no necesito de Dios. Bueno, puede ser como esa iglesia, ¿verdad? No tengo necesidad de nada. No, hermano, aquí lo más importante no es quiénes somos, sino de quién somos. ¿De quién somos, hermanos? En general, toda persona anhela, desea la independencia y la libertad total, como el mundo, que nadie lo controle, que nadie le diga qué decir, no ser siervo o esclavo de alguien. Hermano, si usted es hijo de Dios, si ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, usted es de Dios, de Dios, de Jesucristo. Su vida es de Él. Por eso nos dice en San Juan, no sé si por ahí ya empiezan a salir los hermanos, estoy escuchando sonidos de que mejor me voy. San Juan 8, 32, 34. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto le decía a los fariseos. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso se les decía a los líderes religiosos, que se creían lo máximo. Entendamos esto, no existe autonomía en el mundo caído. Joven, hermano, hermana, amigo, si usted se considera que es libre en el mundo, la palabra de Dios no nos dice eso. Entendamos esto, no existe autonomía en el mundo caído. ¿Estamos gobernados por el pecado o estamos gobernados por Dios? Dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. No hay de más, hermanos. Quien no es con Dios es contra Dios. Quien no hace el bien, hace el mal. Quien no está en la justicia de Dios, está en pecado. Romanos 6:20, por cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y así se consideran algunos. Estando en esta condición, soy libre de la justicia. No, pero a su tiempo van a ser juzgados. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. La mayor parte, hermanos, del tiempo somos libres de hacer lo que deseamos. Eso es real. La mayor parte del tiempo. Pero no somos libres para desear lo que debemos. Ahí tiene que intervenir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y en Romanos 7:4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amados hermanos, Cristo sufrió y murió para que pudiéramos estar libres de la ley y el pecado y pertenecer a Él. ¿Cuántos pertenecen a Él? Aquí es donde la obediencia deja de ser una carga y se convierte en la libertad de llevar fruto. Recuerde, no nos pertenecemos. Hermano, hermana, ¿de quién es usted? Si de Cristo, acérquese entonces y sea de Él. Acérquese y sea de Él. Gloria a Dios.